ver los glomérulos y al costado de ellos que tenemos Los túbulos proximales los túbulos y distales. proximales Y distales. cada uno con sus características. Ahí está. Este es el famoso glomérulo con su polo vascular, ¿no? O biovascular. Tiene el flujo sanguíneo, se filtra y tenemos la cápsula de Bowman, ¿no? Con su hoja parietal, su hoja visceral, se filtra la orina y sale con todo el recorrido. Los túbulos son torneos proximales, asa descendente de Henle, asa ascendente de Henle, tubo proximal, cáliz, pelvis, uréter, vejiga, uretra y sale la orina, ¿no? Es el recorrido normal. Pero como aquí estamos en patología, bueno, estas serían unas características histológicas con cierta dilatación vascular, pero más no hay, ¿no? Tendremos que buscar cuál es el área patológica, ¿no? Vamos a verla. Debe estar por algún lado. Todo sigue siendo normal. Esta es la parte anómala. ¿No? Miren, ven. Vamos a ir viendo este mientras regresa Wilfredo para que nos cambie de muestra, porque esta muestra no es la más apropiada para mostrar. ¿Por qué? Porque nosotros el día de hoy vamos a ver una de las patologías de las tumoraciones malignas de presentación más frecuente en el riñón, ¿no? En la teoría, creo que la semana pasada manifestamos cuál es la neoplasia maligna primaria más frecuente de presentación a nivel del riñón. La neoplasia maligna. Perdón. Carcinoma. Carcinoma. La Células. teoría que manifestamos, carcinoma renal de células claras. Incluso creo que les manifesté, el 90% a 95% de los tumores renales que yo recibo en el hospital corresponden a esta patología, que es el carcinoma renal de células claras. Identificar esta tumoración no es para nada difícil, más todavía con la frecuencia de presentación de estos tumores. Y la característica de su nombre, o sea, la particularidad de su nombre, carcinoma renal de células claras, primero tengo que, ¿por qué se llama carcinoma? Se llama carcinoma porque se origina del epitelio. De algún epitelio tiene que originarse esta neoplasia maligna, ¿no? Y se origina a partir de el epitelio que reviste los túbulos contorneados proximales, ¿no? De ahí se genera esta neoplasia maligna, ¿no? Y viene su nombre de células claras porque esta neoplasia maligna, estas células epiteliales van a almacenar en el citoplasma de estos elementos celulares contenidos lipídicos. Y nosotros sabemos qué es lo que pasa con el contenido lipídico cuando lo llevamos a un preparado histopatológico. Sometemos ese preparado a alcohol en diferentes porcentajes de concentración y lo que tenemos en una lámina es que el tejido adiposo se pierde y solo vemos la membrana citoplasmática, ¿no? Por eso que se ve claro, transparente, con tinción en negativo a la coloración de hematoxilina y eosina. Como en esta neoplasia maligna tenemos un contenido lipídico intracitoplasmático, se va a perder ese citoplasma y yo solo voy a ver a la célula. Este no es el tumor característico, pero miren, aquí está la célula, el citoplasma claro y transparente porque se ha perdido el contenido y el núcleo central.
En relación a esa característica, a esta tumoración se le ha llamado carcinoma renal de células claras. ¿Qué dato nos da? ¿Y por qué, doctor, este tumor se ve un poco diferente? ¿No? Sí se ven por aquí las células claras, aquí están. Lo que pasa con esta neoplasia maligna, que si bien es cierto, esa es la característica principal y la más importante, ¿no? Conforme este tumor va perdiendo diferenciación, yo puedo ir encontrando citoplasmas eosinófilos. O sea, ya se va perdiendo ese contenido lipídico. E incluso pueden hacer características rhabdoides o sarcomatoides, esos elementos celulares, conforme la diferenciación se va perdiendo, ¿no? Se hace poco diferenciado y lógicamente con ello la tumoración se va a hacer más agresiva. Ahora, si este tumor dentro del citoplasma de las células que lo conforman tiene contenido lipídico, ¿qué coloración tendrá el tumor cuando yo lo observo macroscópicamente? O sea, macroscópicamente significa yo recibo el riñón, lo abro y veo el tumor. ¿Qué color tendrá este riñón? Este tumor, perdón. Si es un contenido lipídico el que tiene dentro de los elementos celulares, Blanco, claros, blanco, amarillo. ¿No? Cuando yo lo corto, tiene una coloración amarillenta este tumor. Y es por el contenido lipídico que tiene en su interior, ¿no? Ahora, esta neoplasia maligna, para generarse, se va a generar, se produce una mutación del gen de von Hippel-Lindau. Este gen de von Hippel-Lindau va a incrementar los factores inducibles de hipoxia y estos factores inducibles de hipoxia van a generar factores de crecimiento que forman parte casi en la generación de todas las neoplasias, pero van a generar en este caso factores de crecimiento de células endoteliales. ¿Qué son estas células endoteliales? Las que conforman el revestimiento interno de los vasos sanguíneos. Entonces, si esa va a ser una característica de la generación de esta neoplasia, ¿qué voy a encontrar yo macroscópicamente? Aparte de la coloración amarilla, una coloración violácea. ¿Por qué? Porque se generan factores de crecimiento de células endoteliales con nuevos vasos sanguíneos y estos vasos sanguíneos hacen áreas de hemorragia. Entonces yo voy a ver una tumoración de localización preferentemente en polos de los riñones, polo superior, ¿no? O polo inferior, de bordes definidos, la gran mayoría de veces, de una coloración amarillenta y de una coloración violácea por la generación de estos nuevos vasos sanguíneos y áreas de hemorragia. Eso es a la macroscopía. Pero si esa es la característica principal, ¿no? Yo tengo las células claras, citoplasma claro, transparente. Las características de los núcleos van a ir variando de acuerdo al grado de diferenciación, ¿no? La gradación de estos tumores se establece a través de la escala de Fuhrman. Fuhrman básicamente lo que hace es evaluar las características nucleares, ¿no? Conforme la gradación del tumor es mucho mayor, los núcleos se van haciendo más prominentes y los nucleolos de un tamaño mucho más grande, ¿no? Y que finalmente llegan a tener una característica sarcomatoide. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vemos en este tumorcito? Miren, ven, vasitos, ¿no? Por ahí vamos a ver de repente mayor cantidad de vasos sanguíneos y porque la característica de generación es ella. Podemos encontrar macrófagos con hemosiderina, por supuesto, si es un tumor que va a generar proliferación de vasos sanguíneos con áreas de hemorragia, puedo yo encontrar esa característica. ¿Puedo encontrar lesiones tipo quísticas dentro del tumor? Claro que sí, puedo encontrar yo lesiones tipo quísticas dentro del tumor, ¿no? Y por aquí creo que he visto alguna de esas lesiones tipo quística, ¿no? Lo que le ofrece a este tumor una característica heterogénea. Heterogénea, que es la característica que presentan las neoplasias malignas, ¿no? En su gran mayoría de ellos. Están los vasos sanguíneos con la proliferación de células endoteliales, ¿no? En la periferia y más allá, también en el interior vemos vasos sanguíneos, pero este no es el tumor
clásico de células claras. Por eso que ahorita que venga Wilfredo, le voy a pedir que me cambie la lámina y va a ver, ah, sí, ahora sí se ve bastante evidente lo que usted manifestaba, ¿no? La conducta terapéutica frente a esta neoplasia maligna, definitivamente todo tumor hay que sacar, ¿no? Los urólogos, ¿no? Nos envían nefrectomía, hacen una resección de todo el riñón, ¿no? Algunas veces cuando el tumor es pequeño nos envían tumorectomía, pero muy raro, ¿no? Porque este tumor tiene la característica de hacer infiltración vascular. Entonces, al hacer infiltración vascular, esto puede diseminarse a cualquier parte del cuerpo, ¿no? Este no es una tumoración, pues, para presentar a estudiantes, ¿no? Tendría que tener todas las características clásicas, como es una variante, este es cuando ya se va haciendo poco diferenciado, va perdiendo las características propias. Pero sí he visto en ciclos anteriores otras láminas que tienen las características, pues, que acabamos de describir. Acá está. Y este órgano de jóvenes. Piel. Piel, ¿no? Claro que sí, está. El epitelio característico, poliestratificado, plano, con queratina, con sustrato granuloso, espinoso, basal. ¿Y qué de anormal o de extraño tendrá esta pieza? Vamos a darle un aumento mayor. ¿Qué tendrá de extraño esta pieza? Ahí. ¿Tendrá algo de anormal? Algo de extraño, algo que no debería estar ahí. Bueno, en todas las láminas que presentamos acá deben tener algo extraño, ¿no? Algo anormal. ¿Qué es lo anormal ahí? La queratina estará normal, como ligeramente incrementada, ¿no? Pero bueno, por ahí no vamos. ¿Estrato granuloso estará normal? Para eso tengo que saber qué es lo normal, pues, ¿no? ¿Cuántas capas de células debe tener un estrato granuloso normal? Histología. 2 a 3 capas de células. El estrato espinoso, no veo cambios. El estrato basal, o la capa de células basales, tampoco veo cambios, pero a nivel de la dermis, tanto superficial como dermis papilar, dermis reticular, mitad profunda, ya vemos ciertos cambios y la característica que observamos ahí es un infiltrado inflamatorio, ¿no? Pero un infiltrado inflamatorio, todo esto que vemos acá, que tiene una característica bastante particular. ¿De dónde viene el infiltrado inflamatorio? ¿Cuál es la vía de transporte que utiliza? Vasos sanguíneos. ¿Hay vasos sanguíneos ahí? Por supuesto. Pero aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué características tienen estos vasos sanguíneos? Estos vasitos. Notamos ahí que los vasitos tienen unas paredes engrosadas. Sí, yo observo ahí la característica, las paredes de estos pequeños vasos están engrosaditas. Y la respuesta inflamatoria, ¿de dónde sale? De estos vasos sanguíneos. Incluso yo voy a ver respuesta inflamatoria en el espesor de la pared de los vasos sanguíneos. Y en este espesor de la pared de los vasos sanguíneos se engruesa, porque esta patología, que es una patología reumatológica, autoinmunitaria, ¿no? Hay una destrucción de estas paredes de los vasos sanguíneos. Y sale la respuesta inflamatoria. Y lógico, si sale la respuesta inflamatoria, yo voy a encontrar pequeñas áreas de edema, ¿no? Es pequeñita, ¿no? Las zonas claras, transparentes. La salida de los neutrófilos o neutrófilos en el espesor de la capa de la pared de estos vasos sanguíneos.
una destrucción de las paredes de los vasos sanguíneos a consecuencia de la respuesta inflamatoria. Entonces, ¿cuál será la patología? El nombre. Si hay una inflamación de las paredes de los vasos sanguíneos, vasculitis, ¿no? Es el término que utilizamos para las patologías inflamatorias. Salen esta respuesta inflamatoria, pero esta respuesta inflamatoria, vamos a verla a mayor aumento. ¿Qué es lo característico que me llama la atención? Miren, ve. Ahí está. Aquí está, miren, ve. ¿Qué nos llama la atención? Estos son 1, 2 y 3 polimorfonucleares, ¿no? 1, 2, 3 polimorfonucleares. Aquí está la característica más importante de la vasculitis: neutrófilos en el espesor de la capa vascular. Aquí está. Aquí hay neutrófilos. Pero me llama la atención, estos son los núcleos segmentados de los neutrófilos, pero me llama la atención, miren aquí, estos puntitos que veo por acá, estos puntitos, ¿no? Estos puntitos que están acá, estos. En esta patología lo que yo voy a observar es una destrucción o fragmentación de los núcleos de los neutrófilos, y a eso se le denomina polvo nuclear o leucocitoclasia, que es una de las características que nosotros encontramos en esta patología, ¿no? Entonces, dentro de sus criterios histopatológicos hay una destrucción con engrosamiento de las paredes de los vasos sanguíneos. Encuentro presencia de neutrófilos en el espesor de la pared del vaso sanguíneo. Encuentro respuesta inflamatoria mixta en la dermis, ¿no? Encuentro polvo nuclear o leucocitoclasia, encuentro áreas de edema. Y si hay una destrucción de las paredes de los vasos sanguíneos que permite la salida de los neutrófilos y permite la salida de plasma, observamos nosotros. ¿Qué será esto? ¿Qué será? ¿Tienen núcleo o no tienen núcleo? No tienen núcleo. Eritrocitos. También se extravasan algunos eritrocitos. Es por eso que la vasculitis, cuando nosotros vemos en los pacientes que pueden afectar tanto a niños como a personas adultas, en la piel le va a llegar su paciente y le va a decir: doctor, me han salido unos puntitos rojos en la piel, porque hay una destrucción de las paredes de los vasos sanguíneos acompañado de todas esas características. El polvo nuclear, la fragmentación, aquí están, infiltrado inflamatorio mixto, mononucleares y polimorfonucleares, que es la característica que nosotros encontramos aquí. Extravasación de hematíes o extravasación de eritrocitos, ¿no? Ahí están. Reconocerlo para nada. ¿Qué será esto? ¿Qué es eso? Ya lo hemos visto en otras, y lo hemos mencionado cuando hemos visto otras patologías. Eso es lo que nos da la coloración a la piel, ¿no? Que en la capa de células basales encontramos pues los melanocitos, y los melanocitos son los que producen la melanina, ¿no? Que van a darnos coloración. Vasculitis y sus características que hemos mencionado. Luego tenemos acá otra de las patologías de presentación frecuente en el sexo masculino. Uy, está más que... ¿Qué órgano será esto? Bien feo, ¿no?
una de las patologías o de las neoplasias malignas de presentación más frecuente en nosotros los varones, ¿no? Esa es una glándula prostática. ¿Cuáles son las características histológicas que normalmente yo debo encontrar en una próstata? Y hacemos la pregunta porque yo, bajo esas características, yo reconozco, estoy frente a la próstata. ¿Cuáles son? ¿Alguien se acuerda? Es que esas características son las que nosotros tenemos que conocer y saber, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el estudiante mira la imagen, y lo mira, y no sabemos ni lo que estamos viendo, ni las características, ni los elementos celulares, ni el estroma, pero por la forma o por la estructura se lo aprende. Esa es la próstata, ¿no? Esa es la próstata. Y sí, es la próstata, pero para yo hacer ese reconocimiento tendría que identificar por qué es una glándula prostática. ¿Por qué es una glándula prostática? Doctor, porque tiene los dos componentes importantes, el componente epitelial que resiste a las glándulas, porque las glándulas prostáticas, con su revestimiento en bicapa, capa de células basales externas, capa de células cilíndricas o cúbicas bajas en el interior. Y el otro componente es el componente estromal, que es fibromuscular. Y es fibromuscular porque contiene fibras musculares lisas y contiene haces de fibras de colágeno, que forma parte pues, de su estroma. Esa es la forma por la cual ustedes deberían identificar, ¿no? Pero hay que ser sinceros, la mayoría de ustedes lo miran y dicen, esa es la próstata. Lógico que esa es una glándula prostática ya con cambios. Esa es la forma, ¿no? Esta es una de las neoplasias malignas, que es el adenocarcinoma, que a nosotros los varones nos termina afectando en un porcentaje bastante considerable, ¿no? Porque la otra patología es la patología benigna, que es la hiperplasia prostática. ¿Qué características tiene la hiperplasia prostática? Todos ustedes la deben conocer porque ya la vimos en la primera unidad, ¿no? Hablan los que tienen de 15 para arriba en sus prácticos. ¿Qué cosa preguntaba, perdón? Características histopatológicas de la hiperplasia prostática. Dilatación de las glándulas, proliferación en el epitelio, proliferación del estroma. Ya. Claro. Esas son las características que nosotros encontramos. Su nombre, por decirlo hiperplasia, ¿qué tendría yo que encontrar en mi muestra? Proliferación de células. Hiperplasia, aumento del número de células. Y cuando yo hablo de una hiperplasia prostática, es un aumento del número de células en la glándula prostática. Evaginación. Este aumento del número de células, ¿qué va a generar? Evaginación. Glándula prostática ya grande. Y las evaginaciones. Hay una proliferación. Lo que predomina en una hiperplasia de glándula prostática es el aumento de las células estromales. Predominante. En las epiteliales también aumenta, ¿no? Lo que causa la dilatación, el aumento del diámetro del celular. Eso es en relación a la hiperplasia prostática benigna, así aparecen los libros, aunque el término correcto debería ser simplemente hiperplasia prostática, ¿no? Hiperplasia ya define benignidad. Pero esta es la otra patología, la que hace cambios fenotípicos, ¿no? ¿Cómo sospechamos nosotros de una adenocarcinoma de próstata, ¿no? Y eso lo van a ver ustedes en su según, en el internado, o con sus papás, o con sus abuelos, ¿no? ¿Cómo sospechan ustedes de una neoplasia maligna? ¿Cómo sospecharían? Aumento el tamaño de la próstata. Si yo tendría un aumento del tamaño de la próstata, tendría que sospechar en primer lugar De la hiperplasia.
sospecharía? ¿A nivel macro o micro? A nivel... Como ser. Macro, micro, clínico, ¿no? Al momento de orinar. Orina Eso poco. también es hiperplasia. Orina poco. Cuando orina ya no es el chorro, sino También. por tiempos. Niveles elevados Lo de característico de esta patología, de la neoplasia, del adenocarcinoma, no ofrece molestias. Entonces, sus papás o sus abuelos lo que le van a decir, yo no siento nada, salvo que vaya acompañado con como la gran mayoría de veces, de una hiperplasia, ¿no? Que va a decir, ah, sí, me levanto en la noche, pero eso es de la hiperplasia. Pero la hiperplasia puede tener aunada adentro su adenocarcinoma de próstata, no le ofrece molestia alguna. Y lo característico del paciente es que dice, pero si yo no tengo nada, yo no siento nada, ¿para qué voy a ir a que me vean el urólogo? ¿No? Uno de los controles que se hace con frecuencia es un ultrasonido. Y el ultrasonido en un adenocarcinoma de próstata va a ser heterogénea el parénquima prostático. ¿Qué significa? Que voy a encontrar el ultrasonido, porque en el ultrasonido se ve blanco y negro, unas manchas dentro de la glándula prostática de color blanquecino. Eso se llama hiperecogenicidad. ¿Por qué? Porque como el número de células aumenta en un cáncer, aumenta la densidad y se va a ver hiperecogenia. Entonces, cuando encontremos o cuando encuentren ustedes en el futuro una próstata de características heterogéneas el ultrasonido, no significa que es un cáncer, pero lo tenemos que sospechar. ¿Ya? ¿Por qué lo tenemos que sospechar? Porque así no se hace el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico es a través de la biopsia. Pero lo sospecho, ¿por qué? Porque también en una prostatitis crónica que origina cicatrización o tejido fibroso, yo puedo encontrar heterogeneidad al ultrasonido. La otra sospecha, o la otra característica que puede despertar mi sospecha, ¿cuál sería? Determinación del antígeno prostático específico, el famoso PSA. PSA a 10, 8, 10. Ya. Por debajo de 4, el PSA es normal. De 4 a 10, sospechoso. Por encima de 10, más sospechoso, ¿no? ¿Por qué más sospechoso? Porque el PSA no te hace diagnóstico de cáncer tampoco. Pero por lo menos me permite sospechar. Entonces, si tengo a mi paciente que en el ultrasonido me dicen que tiene características de la glándula prostática heterogénea y mi PSA me sale 8, 9, 10, 11, 12, yo tengo alta sospecha de que podría este paciente tener un cáncer. Entonces lo mandan al urólogo. Y si alguien va a ser urólogo o urólogo acá, la evaluación sería el tacto rectal. Y el tacto rectal es bastante fidedigno cuando a mí me llega una biopsia de próstata y en la orden dice, el urólogo me dice, es tacto rectal positivo a nódulo pétreo, ese en un 99% de probabilidades es una neoplasia maligna. Tuvo un pétreo encuentra. Y él lo puede palpar porque en la adenocarcinoma de próstata la localización es generalmente periférica, en la zona periférica de la glándula prostática crece. Entonces él ingresa por el recto y lo puede palpar. Nódulo pétreo. Nódulo pétreo. No hay diagnóstico todavía certero, pero nódulo pétreo, PSA elevado. Imágenes sugestivas con heterogeneidad, ese paciente pasa a biopsia. A pesar de todo ello, el paciente le va a decir, pero ¿cómo va a pensar de cáncer si yo no tengo nada? ¿No? A las justas le van una vez si está unado a su hiperplasia prostática, ¿no? Porque el paciente se rehúsa muchas veces, el varón, a la evaluación urológica, ¿no? De la glándula prostática. Y el diagnóstico definitivo del adenocarcinoma de próstata o de la neoplasia maligna de la glándula prostática es a través de la biopsia prostática. Y frente a la biopsia prostática, nosotros ¿qué ya tenemos? Bueno, esto es un cáncer a legua, pues, ¿no? Como decían los antiguos maestros, hasta el vigilante que nos abre la puerta mira eso y nos dice, ah, doctor, ese es un cáncer. Ahí
muy convincente, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un adenocarcinoma ya poco diferenciado, ¿no? Y cuando es poco diferenciado, pues cualquiera puede establecer el diagnóstico, pero estos se clasifican en bien diferenciados, medianamente diferenciados o moderadamente diferenciados y poco diferenciados. El problema del diagnóstico siempre está en aquellos bien diferenciados. ¿Qué significa bien diferenciados? Que yo lo miro y me parece casi igual a una próstata normal, pero ya tiene cambios. ¿Cuál era el cambio más importante para determinar eso? Yo se los he dicho. Cuando hicimos hiperplasia prostática. Aquí, en este laboratorio, yo los he dicho. Ya, ¿qué pasa con la membrana basal? Si hay ausencia, no es hiperplasia. Todo lo contrario. Cuando hay ausencia de la capa de células basales, es una neoplasia maligna. Y si yo encuentro capa de células basales, eso termina siendo una patología benigna, ¿no? Que la patología benigna de presentación es frontal. Esa característica de los adenocarcinomas bien diferenciados es primordial para establecer el diagnóstico. Tal es así que nosotros tenemos marcadores de inmunohistoquímica para identificar capa de células basales. O sea, yo miro hematoxilina y eosina y digo, me parece, pero no estoy convencido de que haya ausencia de capa de células basales. Le pedimos un marcador. El tecnólogo médico lo hace para identificar la presencia o ausencia de la capa de células basales. Es el CK34, ¿no? El P63 a veces también utilizamos. ¿Y eso qué va a hacer? Me va a teñir de una coloración marrón a todas las células basales. ¿Qué significa? Que si en esa tinción las glándulas no tienen esa capa de células basales, no tiñen, significa que hay ausencia de capa de células basales y eso es un cáncer. Lógicamente que eso lo hago cuando tengo sospecha de neoplasia maligna, no le voy a hacer a todas las glándulas prostáticas, ¿no? Entonces, pero aquí no necesito hacer esta prueba, ¿no? Este marcador de inmunohistoquímica, porque aquí, miren, así será una glándula. No es una glándula así. ¿Cómo habíamos dicho que es una glándula? Una glándula tiene revestimiento en bicapa, capa de células basales. Y para eso tengo que saber, pues, ¿no? ¿Cuál es la forma de las células basales? Las células basales son cúbicas bajas o planas. Y el epitelio de revestimiento interno es cúbico bajo o cilíndrico. Y esto no, pues, ¿no? Aquí ya la glándula ha habido una proliferación de células que ya hacen una presentación criniforme, pero con una estratificación de este tipo. Eso es más que evidente. Si yo voy a 40X para ver las características ya citológicas de esta neoplasia maligna, vamos a 40, ¿no? Incluso es infiltrante, la neoplasia maligna. ¿Por qué es infiltrante? Porque yo, aparte de las glándulas que veo elementos celulares aislados, ¿no? Condensación de la cromatina, ¿no? Que es característico. Los macronucleolos también son característicos. Aquí está macronucleolo, y todos estos puntitos basófilos o morados, si lo hablamos coloquialmente, son la condensación de la cromatina, ¿no? Hacemos a ver al lado el recorrido. Miren las características de estos elementos celulares. Y aquí está más que evidente, si yo comparo este núcleo con este núcleo, hay un pleomorfismo nuclear. Hay irregularidad de la membrana nuclear, ¿no? Tiene que ser como una hendidura la membrana nuclear. Y la típica condensación, ¿no? Y esta proliferación, ¿no? Que es más que evidente que estamos frente a una neoplasia. Y ahí los tenemos haciendo nidos. O sea, esto que está acá
antes de convertirse en esto, ha sido pues una glándula con sus células basales y sus células cilíndricas o cúbicas en el interior. Algo parecido como esto, pero aquí también ya está haciendo estratificación. Infiltrado inflamatorio siempre o casi siempre en una neoplasia maligna la voy a encontrar, pero eso no termina siendo un criterio histopatológico que me sume a orientar mi diagnóstico a citomegalia prostática. Ahí está. Entonces, difícil de reconocerlo, no lo es. Aquí están las glándulas prostáticas. Nosotros hacemos una gradación de esta neoplasia maligna. Y la gradación y la escala que utilizamos es la escala de Gleason. Es una puntuación del 1 al 10, desde 1 bien diferenciado hasta 10, que es lo pobremente diferenciado, poco diferenciado. ¿Ya? Esta neoplasia maligna, la conducta terapéutica, como en todos los cánceres, sacar el cáncer, quirúrgico. El problema de la neoplasia maligna es, como en todas ellas, si tiene una localización en el interior de la glándula prostática con la cápsula indemne no invadida, el pronóstico es bastante bueno. Si hay invasión de cápsula, ya optan por hacer radioterapia, ¿no? Si le hacen radioterapia, significa que probablemente haya invasión de cápsula e invasión de ganglios, ¿no? Y esta neoplasia maligna, la metástasis de presentación más frecuente es hueso. Hace infiltración de hueso, ¿no? Cuerpos vertebrales principalmente, ¿no? Pero la gran mayoría de los adenocarcinomas van bien. Lógico, estableciendo diagnósticos oportunos y precoces. Pero el paciente no siente nada. El paciente de 40, 50 años llegan por un control, se les hace todas las evaluaciones y terminan teniendo cáncer. El paciente no siente ninguna molestia. Y la conducta de la población, y ya lo van a ver ustedes, mientras no le moleste nada, asumen que no tienen nada, ¿no? Y a veces está en estadios iniciales que debería establecerse un diagnóstico. ¿Okay? Bien, jóvenes. Aquí creo que tengo el otro adenocarcinoma, la otra lámina del carcinoma de células claras, es cierto. Vamos a ver. Aquí está. ¿Ven? Esta neoplasia maligna, ahí ya tenemos. Vamos a ver. Este es el típico carcinoma renal de células claras que les presentaba inicialmente, miren. ¿No? Bueno, la decoloración bien puede colorar un poco la lámina, pero miren los núcleos, que deberían verse basófilos o morados, se ven ligeramente amarillos, algo así. Pero aquí está, pues, la típica células claras, ¿no? El núcleo y el citoplasma de las células completamente claro y transparente que se ha perdido. Y de ahí, como les mencionaba, la denominación de este cáncer, ¿no? Ese es el típico, ¿no? El que vimos anteriormente es un carcinoma renal de células claras, pero que está perdiendo diferenciación, por eso ya no tiene la característica del citoplasma claro o transparente. ¿Qué más llama la atención? Bien, vasitos. ¿Por qué? Por la proliferación de células endoteliales. Ahí está. ¿Ya? Bien, joven, esas son las 3 láminas que vamos a hacer el día de hoy. La próxima semana hacemos 14 y 15. Para la siguiente semana ya está con el PC4. Muy bien, saquen su microscopio, soliciten sus láminas.